Y bueno, amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar bastante interesante porque vamos a escuchar a un futbolista, Keita Balde, que ha hablado algo sobre Vinicius y me lo ha pasado. Estos clips que a veces ven así aquí en este canal me los pasa un amigo que, pese a que es del Barça, no es subnormal como la mayoría. Y bueno, para mí es una persona bastante sensata en muchos aspectos y a quien valoro muchísimo, no solamente como amigo, sino porque es una persona con capacidad de decir, bueno, el otro día creo que les comenté que es una de las pocas personas que conozco que dice que esto del Barça y Negreira no hay por dónde sostener que no hay nada raro ahí, no. O sea, creo que es una de las pocas personas que no está vinculada, que está vinculada con el Barça de alguna u otra manera, la cual dice que ahí hay algo raro y que bueno, que ojalá que salga todo lo mejor posible para el Barça, porque al final le duele su club o el club que le gusta, pero que entendería que pasara algo, ¿no? Si terminara pasando algo. Pero bueno, en fin, también vamos a escuchar algo de Gemma Soler, que es periodista de ESPN y quien ha hecho la Liga al Día en sustitución de Mollorón, y creo que no le ha faltado pero nada para ser igual igual que Mollorón en muchos de los sentidos. Sobre el final vamos a ver un video muy interesante sobre Flick y sobre Lamine Yamal, que bueno, me parece maravilloso. Pero no vamos a enredarnos mucho más. Vamos a empezar con esto de Keita Balde, que como les dije es un personaje bastante particular y que ha tenido sus idas y venidas, pero creo que esta está bastante interesante al respecto. Pero la segunda no es agradable. No, ya, pero tampoco recibir 90 minutos insultos tampoco es agradable. Porque, bueno, 90 minutos estaba Edu ahí. Bueno, pero sí, el tonto sonó varias veces. El nada más salir, o sea, hacen el cambio y nada más salir le pitan. Mucho. Bueno, a los mejores ¿Cómo le pitan? Es normal. El Oviedo, que ha jugado contra nosotros cuando yo estaba en el Español, como dice Edu, que nunca ha jugado ahí, que el Oviedo es una cosa, el Real Madrid es otra. ¿Por qué yo entro y tú tonto? Contéstate a esa pregunta. Lamentable los insultos. Contéstatela tú. No, yo creo que se ha vuelto de moda, como dice Soria, Guti, lo insultan en Valencia. Hostia, si viene en Barcelona lo insultamos también. Sí. En Valencia, va a Pamplona, lo insultamos también. Va a Villarreal, lo insultamos también. Como que se vuelve una costumbre, pero si tú buscas una razón de verdad, de peso, no la hay. Sí, pero el hecho de que... Es que es absolutamente maravilloso. Mira, me quiero que dijo tantas cosas en 55 segundos. Muy interesantes, por cierto, pero me gustaría quedarme con ese final que él añade, muchachos, en el que, bueno, sinceramente, si buscas una razón de peso para justificar, que no hay manera de que se pueda justificar, pero para entender de alguna manera, entre comillas, lo que le pasa a Vinicius, pues no hay una razón de peso absolutamente, ¿no? De todos modos, bueno, es un tipo que ha dejado pues varias perlitas ahí más que interesantes y por supuesto sus opiniones al respecto me gustaría saberlas en los comentarios, ¿no? Vamos a pasar rapidito enseguida, y está Gemma Soler, la Liga al Día. Recordemos que es un programa que a veces hace Rodra por el Madrid o Rodri por el Madrid, Mollorons por el Barça. He visto a Alex Pareja, he visto mucha gente ahí. Cuando no está Mollorons, pues aparece esta señora que se llama Gemma Soler y que bueno, es del Barça indiscutiblemente, pero es igual de forofa que es Mollorons. O sea, escuchen esta barbaridad que vamos a escuchar, valga la redundancia. Sí, hola Carol, saludo también para Rodri. Yo más que excusa en este caso sí que creo que es bastante apropiado. Piensa que se venía, es verdad que para Navidades este año tuvieron algo de descanso, pero después fueron 43 días sin pisar el Camp Nou, 8 partidos lejos del Camp Nou, muchos viajes, mucha presión, y te encuentras jugando en casa a 1 hora, 4:15 en España, que no les suele gustar a los jugadores y les costó enchufarse, contra el colista. Pensaban que ganarían fácil y se les puso bronco y tosco, porque hay que destacar también el mérito del Real Oviedo, que salieron muy intensos, interrumpiendo el juego, y al Barça le costó muchísimo. La primera mitad fue horrorosa, fue muy difícil de ver esos 45 minutos. Yo me fijaba, de hecho me aburría tanto que me miraba mucho a Hansi Flick, que estaba de muy mal humor, pero creo que entre todos, entre el entrenador, los jugadores, se enchufaron en el descanso y ahí se vio otra versión de venga, vamos a por esto, que no somos líderes y necesitamos ganar. Al final fue un partido de supervivencia, de estos que a lo largo de la temporada hay. No fue un fútbol bonito del Barça, pero sí que creo que fueron los detalles individuales, buenos goles. Destacaremos obviamente mucho ese espectacular de Lamine Yamal, que para mí no hizo un partido demasiado bueno, pero ahí sí en el gol. Pero sobre todo destacar, ¿no?, la Dani Olmo, que cuando no hay espacio parece que baila el chotis encima de una baldosa y lo encuentra. Importantísimo su primer gol.
gol, Rafinha suma y sigue, y al final tiraron de oficio, de individualidades, de calidad personal para 3 puntos importantes y para pensarse en la Champions siendo líderes. Claro. Me parece sencillamente maravilloso porque, bueno, si repetimos un pedacitico, vamos a poner un pedacitico nada más, ¿no?, para que entiendan cómo empieza de bestia esta intervención, porque me parece de locos. Lo voy a repetir porque me pareció de locos escuchar esto de los súper exigentes del Fútbol Club Barcelona. Real Oviedo. Sí, hola, Carol. Saludo también para Rodri. Yo más que excusa en este caso sí que creo que es bastante apropiado. Piensa que se venía, es verdad que para Navidades este año tuvieron algo de descanso, pero después fueron 43 días sin pisar el Camp Nou, 8 partidos lejos del Camp Nou, muchos viajes, mucha presión, y te encuentras jugando en casa a 1 hora, 4:15 en España, que no les suele gustar a los jugadores y les costó enchufarse. Es que con eso, mira, de verdad, tú te pones a escuchar estos discursos y qué diferencia cuando esta gente hace cuando expresan las sensaciones de un Real Madrid o de un Fútbol Club Barcelona. Acabamos de escuchar, es como si le hubieran puesto el cabello largo a Xavi Hernández y decir que no les gustaba el horario en el que estaban jugando, sí que les dio un poquito de pereza y les costó adaptarse. Como que si no les pagaran un montón de dinero para jugar en esos partidos contra el peor equipo de la liga, que creo que ha metido como 6 goles o 7, 10 goles, yo qué sé, en la cantidad de jornadas que llevamos, y que está prácticamente en descenso, o mejor dicho, que está prácticamente descendido. Y encima de todo eso dice que lo de Hansi Flick no es una excusa porque estuvieron no sé cuántos días fuera del Camp Nou, que muchos viajes, muchas horas. Definitivamente es que me parece de locos, de verdad. Mira, si tú te pones a repasar este tipo de discursos y lo comparas, por ejemplo, con cosas que ellos mismos dicen sobre el Madrid, sobre Alonso, que también alguna excusa, porque sí, cuando Alonso ha dado alguna excusa, Ancelotti también lo ha hecho y se ha dicho, no, esto no puede ser un motivo de justificación para el desastre que estamos viendo, ¿no? Nosotros hemos sido autocríticos, sobre todo en esta etapa tan oscura que lleva el Real Madrid, y mira la diferencia. Ellos son incapaces de hacer algo como eso, de decir, mira, no, es que este equipo es un auténtico desastre en líneas generales, ¿no? De todos modos, yo siempre he dicho una cosa. Primero, si ellos son felices de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlos? Y en segunda instancia, mientras ellos menos autocrítica hagan, hemos visto con el paso del tiempo que esta gente no se siente presionada, y excelente, no dan seguramente el 1000% que deberían dar. Pero bueno, es que es maravilloso definitivamente. Ya van a escuchar mañana un video de este mismo video, valga la redundancia, que voy a sacar sobre ella, y la diferencia de cómo habla sobre el Real Madrid, es que me parece increíble. Cerramos con esto de Lamine Yamal y de Flick. Espero sinceramente que no me lo bajen por derechos de autor. Lamine es sustituido en el minuto 79. Mira a un lado y se dirige al banquillo, donde choca las manos con el staff. Aquí vemos lo que hace Flick. Si te fijas aquí rapidito, hace como un gesto aquí, mira. Hace como un gestico aquí de... como arqueando los hombros así como que... Aquí vemos lo que hace Flick. Cuando se acerca a Lamine, él se aleja. El jugador le mira, pero no obtiene respuesta. Una actitud de Flick muy diferente a esta otra. En los cambios de Cancelo y Rafinha, se acerca, choca la mano del lateral, abraza a Fermín y es especialmente cariñoso con el brasileño. Dos maneras de actuar muy distintas en los cambios. Pues no sé, pero hay mucha gente que dice que eso de Flick y Lamine en algún momento va a explotar, y no de buena manera, evidentemente. Yo no tengo tan claro que pues obviamente Flick sabe que meterse con Lamine Yamal, entre comillas, meterse muy entre comillas, significaría algo lapidario para él. Lo tienen clarísimo que en ese sentido pues es un futbolista prácticamente intocable en ese sentido, a nivel de la afición, de la directiva y prácticamente en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, no sé cómo interpretan ustedes esto. Tal vez están exagerando mucho. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. Vamos a ver si realmente esto es como parece, porque es llamativo que no haya tanto cariño, y que en algún momento, teniendo razón, le haya tirado como un puntazo o un toque de atención en una rueda de prensa. Es bastante llamativo definitivamente. Y nada, lo voy a dejar hasta aquí porque creo que hemos hablado lo suficiente, y repito, ojalá que este video lo puedan ver completo y que este clip que acabamos de ver, por supuesto, no lo bajen de YouTube por esas imágenes del partido del Barça, porque además creo que es una imagen que
permite que sube el Barça a su canal de YouTube. Y bueno, sabemos cómo es eso de complicado. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.